través de mi boca, a través de lo que se va a impartir en este altar, es lo que Dios quiere que usted escuche hoy, es lo que Dios quiere que usted reciba hoy, es la revelación que hoy tiene que caer sobre su vida. Así que deje de decir: Señor, yo quiero que me hables, Señor, necesito que vengas y que me hables a solas y que se encienda una zarza ardiendo, o que vengas y un ángel se manifieste en mi habitación, a los pies de mi cama. Señor, necesito escuchar tu voz. Hoy Dios te está hablando, hoy Dios tiene una palabra para ti, hoy Dios viene repitiéndote cosas, porque puede que las hayas escuchado en tu vida, pero nunca haya caído la revelación sobre tu corazón. Y hoy Dios viene dándote una palabra para que tú la recibas y para que la vivas. Amén. Y en las iglesias se comete el tremendísimo fallo de que si están ahí por la obra y gracia del Espíritu Santo, es para manifestar sus obras. Y cuando una persona anula lo sobrenatural, anula la presencia de Dios, anula lo divino, y no hay manifestación del reino de Dios. Porque cuando una persona piensa más en no ofender a la gente, está anulando y ofendiendo al Espíritu Santo. Y las iglesias están aquí en la tierra porque son representantes, porque son entidades que están representando el reino de Dios en la tierra. Por lo cual, si a una iglesia tú le quitas lo sobrenatural, le quitas los milagros, las señales, los prodigios, la liberación, la salvación, las sanidades, cuando tú anulas lo espiritual, anulas el Espíritu Santo. Por lo cual, ¿qué es lo que queda? 4 paredes que están siendo dirigidas por una persona humana y no está manifestando el reino de Dios. Por eso la gente está vacía, por eso la gente sigue años yendo a la iglesia y su vida está exactamente igual. Lo único que cambió es que antes los domingos se quedaban viendo una película y ahora los domingos asisten a la iglesia, pero sus vidas no son transformadas, sus vidas no están cumpliendo el llamado de Dios, sus vidas no están cumpliendo el propósito de Dios, sus vidas no están siendo transformadas. Nadie de su familia sabe que algo ocurrió en su vida porque no manifiestan el reino, porque no manifiestan milagros, porque no manifiestan liberación, porque piensan que es más importante lo que piensa la persona que viene que lo que piense Dios de ellos. Que se ofenda quien se ofenda, pero un poseído tiene que ser liberado. Que se ofenda quien se ofenda, pero si alguien viene con enfermedad, la enfermedad es ilegal y tiene que salir del cuerpo. Que se ofenda quien se ofenda, pero la gente que viene oprimida y en depresión, no la voy a orar, no la voy a bendecir, le voy a decir que se tome pastillas cuando llegue la noche. La libero y echo fuera todo espíritu de depresión y de insomnio para que esa persona sea libre, porque Cristo ya pagó el precio para que ella fuera libre. Ser ungido es ser totalmente, sobrenaturalmente empoderado con la habilidad divina para hacer lo imposible. Todo esto lo dijo el pastor. Los discípulos necesitaban el poder para ser testigos. Y el poder de Dios no es para autopromocionarse, sino que no es para causar tampoco divisiones, ni es tan solo para nosotros, es para nosotros y es para usarlo con otras personas. Amén. ¿Cuántos tienen Biblia? Vale. Hechos 1:8. El que no tenga Biblia, que se ponga al lado de un cristiano. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que los mentores, a la vez que están escuchando, estén conectados en el Espíritu, porque vamos a impartir fuerte luego, ¿ok? Repito, recibiréis poder, diga conmigo poder, cuando haya venido sobre, diga conmigo sobre, vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, diga testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra espíritu es la palabra hebrea ruaj. Diga conmigo sin escupir, ruaj. En hebreo es ruaj y en griego es la palabra neuma. La palabra neuma significa soplo, aliento, viento, y trae la idea de exhalación. Viene más o menos unas 400 veces en el Antiguo y otras 400 veces en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.
Y es la persona y la habilidad en nosotros a través de quien nosotros podemos recibir ese poder y esa ayuda para poder compartir el reino de Dios con otras personas. Por lo cual, evidentemente, si tú no tienes el poder del Espíritu Santo, te falta la habilidad para que tú puedas compartir el reino. O sea, vamos a rebobinar. Si yo no tengo el poder del Espíritu Santo, si yo no he sido bautizado en fuego y en poder, ¿qué es lo que estoy compartiendo? Si tú no has sido bautizado con el poder y el fuego del Espíritu Santo, lo único que vas a compartir es una experiencia o una religión. Pero cuando alguien ha recibido el poder del Espíritu Santo, cuando alguien ha recibido el fuego, es algo que no puede contenerse, y el mismo poder que está cayendo en tu vida tiene que ser manifestado en otros, y todo el poder que hay en ti. Miren, cuando alguien tiene fuego tiene que quemar. Cuando alguien tiene fuego quema. No existe alguien que tenga fuego y no produzca nada. Cuando uno está bautizado en el poder del Espíritu Santo, no puede ir y decir: ay, hermanita, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Ay, pues voy a orar por ti. No, voy a orar por ti, te vas a tu casa. No, en ese mismo momento empiezas a impartir lo que ya hay dentro de ti. Si tú sabes que tu Dios sana, en ese momento oras por sanidad. Si tú ves a un poseído y en ese momento tú sabes quién está reinando dentro de ti, no le dejas que se vaya, empiezas a darle lo que tú tienes. Tú sabes que tu Dios liberta y no puedes dejar a nadie que pase por tu lado y que se vaya oprimido, que se vaya encadenado. Oh no, la liberación que tiene mi papá te la doy, la liberación que tiene mi padre te la imparto, porque si Dios me ha hecho libre a ti, Dios te va a hacer libre a ti. Otros no están empoderados, están solo despeinados. ¿Saben lo que le pasa a la gente? Que no diferencian entre nacer del Espíritu y ser bautizado en el Espíritu. ¿Qué es ser nacido del Espíritu? El nacimiento del Espíritu ocurre cuando nosotros recibimos a Cristo. Algunos se acuerdan de cuando recibió a Cristo, algunos lo recibieron hoy, otros lo recibieron hace 20 años, otros lo recibieron hace 15, otros lo recibieron hace mucho, pero siguen igual porque solo recibieron a Cristo y ya está. Cuando recibimos a Cristo, ocurre un nuevo nacimiento dentro de nuestro ser. Ese es nuestro segundo nacimiento. El primero nacimos en la carne, del vientre de nuestra madre. El segundo nacimiento, cuando nacemos en el Espíritu, uno conoce a Dios y nace de nuevo. Ocurre el segundo nacimiento. Cristo nació ya del Espíritu desde que nació del vientre de su madre, de María. Pero cuando nació, tuvo también que tener el bautismo del Espíritu Santo. Por eso fue al Jordán, porque Jesús mismo vino a demostrar que como hombre también necesitaba el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Porque Él vino a demostrar a la tierra que aun siendo 100% hombre y 100% Dios, aquí estaba limitado a un cuerpo. Pero Él vino demostrando que aunque fuera un hombre, aquí Él también necesitaba estar bajo autoridad y ser empoderado para comenzar su ministerio. Aquí hay gente que quiere comenzar un ministerio, que quiere que la gente le vea, que quiere que la gente le apruebe, pero verdaderamente no ha sido bautizado con poder y con fuego. Entonces la gente se queda solo con el primer nacimiento. Ah, yo he nacido de nuevo. Ah, pues yo ya recibí a Cristo. Es más, pero si ya hablo lenguas, mira, y saben que hablan en lenguas, entonces ya se creen que han sido empoderados con el Espíritu Santo. Pero cuando ocurre el primer nacimiento, lo único que ocurre es que naces de nuevo y ahora eres un hijo de Dios. Pero si no recibes el segundo bautismo, que es el bautismo de poder, el fuego del Espíritu Santo no viene cayendo sobre tu vida. Vengo a anunciarte algo. ¿Sabes por qué hay gente que no cambia? ¿Sabes por qué hay gente que está dormida? ¿Sabes por qué hay gente religiosa? Porque simplemente nacieron de nuevo, pero no buscaron ser llenos del Espíritu Santo. Esa gente es religiosa, esa gente solo quiere comer, esa gente solo viene a recibir. Pero la gente que tiene el bautismo del Espíritu Santo, esos siempre están en fuego, esos quieren dar, esos quieren orar, esos quieren liberar, esos quieren sanar. Hay un fuego dentro de ellos que no pueden conmoverlo.
Juan 3:5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando uno recibe el primer nacimiento, Cristo le lava, Cristo le perdona, Cristo le justifica y hace que los pecados que cometió no se vuelva a acordar de ellos. El primer nacimiento no es malo, es necesario. Pero para que usted sea testigo de Cristo necesita los dos bautismos. ¿Saben por qué la gente no es liberada, no es sanada y no se mantiene en la casa de Dios? Porque hay gente que solo predica un Cristo histórico. Si tú no manifiestas la demostración de poder del reino de Dios, lo único que estás haciendo es hablar de un Cristo histórico. Estás hablando de quién fue Dios, qué es lo que hizo Dios. Y puedes tener 5.585, 2014 estudios, pero si no hay fuego y no hay poder, lo único que estás dando es una mera religión. Cuando uno acompaña el logos, la enseñanza, la palabra, y lo acompaña del fuego y del poder del Espíritu Santo, está manifestando el reino de Dios. Mientras que no acompañe las dos cosas, predicarás un Dios histórico. Por eso hay muchas iglesias que están vacías, que están muertas, que vas y no hay vida. ¿Saben por qué? Porque no hay fuego y no hay poder. Donde hay una iglesia del reino hay liberación. Donde hay una iglesia del reino hay milagros sobrenaturales. Donde hay una iglesia del reino hay salvación. Donde hay una iglesia del reino tiene que haber un movimiento sobrenatural. Porque si no hay movimiento sobrenatural, hay pura religiosidad. Número 2, el bautismo de poder. Es el segundo bautismo que nosotros necesitamos. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cristo les dio una orden. Les dijo: no os vayáis. Cristo les dijo: quedaos aquí. ¿Por qué quedaos aquí? Porque Él sabía que les convenía ser bautizados en fuego y en poder para ser empoderados y que cuando salieran de ese lugar pudieran enfrentar al enemigo y manifestar el reino. Pero hasta que no fueran empoderados de la misma manera que Él fue empoderado, que Él fue lleno del bautismo del Espíritu Santo cuando fue al Jordán, si no eran llenos de ello, no podían salir a enfrentar todo lo que venía después. ¿Saben todo lo que venía después, verdad? Venía crítica, venía murmuración, venía rechazo, venían palizas, pero venía salvación, pero venía liberación, pero venía sanidad, pero venía que el mundo entero fuera testificado, porque un grupo de 12 personas empezó a manifestar el reino cuando primero fueron empoderados por el poder. Hay todavía mucha gente que le gusta hacer las cosas en sus fuerzas, por eso no ve resultados. Pero cuando uno busca el poder del Espíritu Santo, ve que todo se acelera en la gloria. Les dijo: quedaos en este lugar hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Investidos de poder significa que tenían que ser totalmente cubiertos de poder. ¿Y saben qué significa la palabra poder? Significa dunamis. Y dunamis significa un poder milagroso. Les dijo: quedaros aquí y no os mováis de aquí hasta que seáis llenos, seáis investidos, es decir, seáis totalmente sumergidos y vestidos en el poder de dinamita. Porque cuando ellos fueron totalmente llenos del poder del Espíritu Santo, mire, no es igual. Yo quería hacer un ejemplo, pero se me fue porque había que hacer muchas cosas. No es igual que usted coja un trapo que está totalmente seco y le eche fliflis, o como le quieran llamar, o play, o clus, o clastas, y le eche un poquito de agua y empiece a mojar el paño. Es verdad que antes estaba seco y después va a estar mojado. Es verdad que puede que suelte fragancia de lo cual lo haya mojado, pero no es igual que usted sea mojado cuando viene aquí a recibir la palabra, o cuando ha recibido a Cristo simplemente y viene aquí solo los domingos a que alguien le haga flis flis
y empiece a quedarle como humedecido, que el lunes y el martes ya no está humedecido ni nada, ya no huele al perfume de Dios, ya no huele al perfume de su presencia. Cuando alguien viene a la presencia de Dios y viene con hambre y viene a ser bautizado y sumergido en su presencia, no viene a ser mojado y pulverizado del Espíritu Santo, viene con el trapo totalmente seco y viene a sumergirlo dentro de un cubo. Usted sabe lo que es un trapo sumergido en un cubo lleno de agua. Cuando ese trapo lo sacas, ese trapo moja, ese trapo empieza a salpicar el agua, y persona que lo coja, persona que lo toque, por lugar que ese trapo pase, va a ir soltando el agua que está llena, va soltando el agua que ha sido sumergido. No es igual que tú te mojes, no es igual que vengas a su presencia de vez en cuando, no es igual que tengas una cita divina el domingo y el miércoles en la casa de paz. Otra cosa es vivir sumergido en el cubo de agua, para que cuando yo salga empiece a empapar a toda la gente con la que me cruzo. No es igual que tú te mojes a que vivas mojado, sumergido en el bautismo del poder del Espíritu Santo. Si tú tocas un trapo que ha sido sumergido en el agua, simplemente con que lo hagas así, va a empezar a chorrear el agua. Pero algunos vienen a recibir su flis. Deja de vivir de momentos esporádicos y vive sumergido. Pero sumérgete el lunes, sumérgete el martes, sumérgete el miércoles, sumérgete el jueves. Vive sumergido en la presencia de Dios, porque toda persona que pase por tu lado va a recibir el bautismo de poder. ¡Ja! Hechos 2:2. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban los discípulos? Llenos. Diga conmigo, lleno. No pulverizado. Diga conmigo, lleno. El bautismo hace que cargues una actividad espiritual allí donde vayas. Si no hay llenura, no hay poder sobrenatural. Por eso cuando un evangelista, cuando un mentor, cuando un líder de casa de paz intenta ir a su casa de paz, intenta evangelizar sin el poder del Espíritu Santo, lo único que estás dando a la gente son tus habilidades humanas. Dice el apóstol Pablo, quiero que menguar yo para que tú crezcas en mí. Necesitamos más líderes que digan, quiero menguar yo para que tú crezcas en mí. No quiero crecer yo y que cuando esté arriba me unjas más. Quiero menguar yo para que tú crezcas en mí. La gente solo se queda con el primer nacimiento porque creen que pueden en sus propias fuerzas y habilidades. Pero el llamado de Dios se consigue con el poder sobrenatural de Dios. Por eso el apóstol el otro día nos dijo, el llamamiento y el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida solo se puede conseguir con el bautismo. No es una carrera. El llamado y el propósito no se estudia. El llamado y el propósito no son solo letras. El llamado y el propósito es vivir una vida sumergido. Y tú me dirás, pero es que me seco muy pronto. Sumérgete. Pero es que la gente me golpea y hace que el agua salga de mí y que eso vaya perdiendo porque voy a la casa de paz, porque tengo problemas, porque mi familia me ataca, porque los discípulos me atormentan, porque los de la casa de paz me atormentan más. Te digo una cosa, si eres líder o mentor, sumérgete en su presencia cada día, porque si no te quemas, o te sumerges en la presencia o acabas totalmente quemado. Vi una prédica del pastor Rodrigo que me gustó mucho, porque él decía muchas veces somos como un vaso que está siendo lleno de la presencia de Dios, pero cuando el vaso está lleno, el vaso está cargando el agua, y cuando vas a la casa de paz, va saliendo agua, vas al discipulado, va soltando agua.
Cuando vas al culto, vas soltando agua. Vas al evangelismo, vas soltando, hasta que te quedes vacío, y eso es peligroso. Tienes que ir corriendo a la presencia de Dios y empezar a beber otra vez de ese agua que va a llenar tu vida. Pero cuando tú eso lo haces muchas veces, también acabas quemado. Ya llega un momento, no sé si solo yo creo que los líderes y los mentores me van a entender mejor que nadie, pero llega un momento en el que no te importa que tu vaso esté vacío. Llega un momento en el que dices, otra vez, ir a la presencia, para todo el agua que yo bebo, que se lo lleve este discreto, y esta discreta, y este que no quiere nada conmigo, ni con Dios, ni con su madre, y venga, y venga. Y hay un momento en el que no te importa que el vaso esté vacío, te cansas porque tienes que recibir, dar. Pero cuando alguien tiene hambre de la presencia de Dios y quiere cumplir su llamado y su propósito, no es un vaso que está lleno de agua, es un vaso que vive sumergido en una jarra de agua, por lo cual el agua le carga a él. Él no es un vaso que carga la presencia, sino que siempre vive sumergido en la presencia. Y allí donde va él, la presencia va. Allí donde va él, la presencia le envuelve. Allí donde se mueve, la presencia se manifiesta con milagros, señales, prodigios. Cuando uno vive sumergido en la presencia del Espíritu Santo, es cuando manifiesta el poder del reino. ¿Cuántos están queriendo recibir ya ansiosos ese bautismo de poder? ¿Cuáles son las evidencias de que fuimos sumergidos en poder? Cuando tú preguntas a una persona si ha sido bautizada con el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que te dice? Sí, ¿por qué? Tengo una evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que recibiste el bautismo? Que habla en lenguas. El hablar en lenguas es verdad que es una evidencia de ser llenos con el Espíritu Santo, pero no es la primordial. Es verdad que es la primera evidencia que vemos cuando una persona es bautizada. Empieza a hablar en nuevas lenguas. Pero la más principal es el bautismo de poder. Y el bautismo de poder es para usarlo primero en nosotros y luego en los demás. Le digo algo, el bautismo de poder te unge a ti, unge tu vida, rompe paradigmas y fortalezas. ¿Saben por qué? Porque cuando uno empieza a usar el poder que hay en él es cuando empieza a conocerlo. Hay gente que ha sido bautizado y nunca ha usado el poder, por eso lo perdió. Porque cuando el bautismo de poder viene a nuestra vida, viene rompiendo en nosotros todo lo que nosotros teníamos por honra, viene a convertirse en un trapo de inmundicia. Todo lo que nosotros pensamos que a lo mejor no valía, Dios viene dando su cultura, su reino, sus enseñanzas, su principio. Y primero viene bautizando nuestra vida y enseñándonos a qué es mentira que no podemos, a qué es mentira que no servimos, a qué es mentira que nosotros necesitamos un título o necesitamos una carrera para manifestar el reino de Dios. Cualquier hijo de Dios que tiene el bautismo de poder está llamado a manifestar las obras sobrenaturales de Dios sobre otras personas. Entonces primero empieza a trabajar en nosotros y luego empezamos a manifestarlo con otras personas. Si no usas el poder que Dios ha puesto en ti, no lo vas a conocer, no lo vas a desarrollar. Y mira, yo al principio, todos cuando empezamos en el ministerio y empezamos a impartir a otras personas, al principio tienes temores y te cuesta y empiezas a decir, ¿y qué voy a decir? Y a lo mejor puede que la mangue, y si lo que digo no es, y si profetizo y lo que profetizo no es, pero tú tienes que empezar a ejercitar los dones y las habilidades del Espíritu Santo, porque no son naturales, no son para que las entiendas. Los dones del Espíritu Santo, el bautismo de poder, no es para que tú razones, es para que tú creas y que manifiestes a otras personas que tienes un Dios que libera, que salva, que sana, por lo cual tú tienes que empezar a vivirlo tú mismo. ¿De qué manera empiezo a vivirlo yo mismo? Dando ejemplo de que tienes un Dios que sana. Tú no puedes decir a otra persona que tienes un Dios que sana si vives toda la vida tomando pastillas. Tú no puedes decir a la gente que tiene un Dios que libera si tú eres una persona depresiva. Tú no puedes decir a la gente que tienes un Dios que te hace libre, que te ha dado gozo, cuando tienes cara de amargado toda la vida. Primero tienes que vivirlo tú, y cuando el Espíritu Santo viene rompiendo todo lo que hay en ti, puedes manifestarlo a otros. Deja de mandar a la gente que tome pastillas, que venga a la iglesia, libéralos, sánalos, impártelos, porque el fuego de poder está dentro de ti. ¿Cómo le vas a decir a otro que Dios prospera
Si tú llevas las zapatillas rotas y no diezmas y no ofrendas, ¿cómo le vas a decir a otro que Dios sana si tú vives en enfermedad y no has arrebatado tu propia sanidad? Tienes que recibir el bautismo de poder para que tú seas libre y para que luego lo impartas a otras personas. Las iglesias están llenas de gente religiosa que lo único que hace es venir, y el día que se goza en el culto es porque ha dicho Shaba Rabaconda la Baranda. Ese no es un día que gozas en el culto, ese es un día simplemente que diste en lenguas. Pero la iglesia de reino, la iglesia apostólica, la iglesia del vino nuevo, es una iglesia que tiene bautismo de poder para que la gente que reciba aquí pueda demostrarlo allí. Ahora te pregunto y no contestes. ¿Dónde, cuándo y por qué? ¿En qué momento, en qué lugar, en qué situación estás manifestando el reino de Dios? ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué, en dónde, en qué lugar, cómo fue? Estás manifestando el poder del Espíritu Santo con milagros, señales, prodigios, liberaciones, sanidades, salvación. Porque si no estamos en las mismas. Número 3, cuando una persona ha sido sumergida en el poder del Espíritu Santo, se vuelve Dios una total realidad en su vida. Es totalmente consciente de que su Dios es real. Nadie tiene que convencerle que Dios es real. Ninguna doctrina tiene que convencerle que Dios es real. Ningún pastor, nadie que venga dando prédicas tiene que confirmarle lo que él ya ha creído. El que sabe que tiene el bautismo del Espíritu Santo es consciente de que Dios es más grande que su problema. Es consciente que Dios es más real que el problema de la sociedad. Es consciente que su Dios es más poderoso que cualquier enemigo que se pueda levantar. Por eso una persona que vive en el poder del bautismo del Espíritu Santo nunca se entristece cuando vienen los problemas. Dice, ahí viene un problema, espera que me pongo las botas, espera que me pongo mis playeras, espera que me pongo mi chándal, espera que cargo mi mochila, espera que me pongo mi casco, espera que me pongo mis guantes, y allá voy montaña por ti, porque sé en quién he sido bautizado, porque sé en quién he creído, porque sé quién está conmigo, y no hay ninguna montaña que pueda impedirme que yo avance. Ese es el que tiene el bautismo de poder.